Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Aquí estamos haciendo nuestra serie de reseñas, dándole continuidad de libros, obviamente. Recuerden que hace 15 días hicimos una que tenía que ver con Disforia Mundi de Paul B. Preciado, aquel libro monumental, publicado por Anagrama en castellano. Luego hicimos la semana pasada la de Agnantier, de Michel Houellebecq, en la edición original en francés, una novela. Y en este caso seguimos. Ustedes recuerden que yo había prometido 4 reseñas, así que seguimos haciéndolas. En este caso es la tercera, obviamente, sobre este libro que se llama El sexo de los modernos. Ahí lo pueden ver, El sexo de los modernos, de Eric Martí, que tiene como subtítulo Pensamiento de lo neutro y teoría del género. Es un libro que salió obviamente el año pasado, en 2022. Eric Martí, si no lo conocen, bueno, es un escritor, es un profesor universitario, tiene un libro muy interesante sobre el Marqués de Sade. Tiene un altísimo conocimiento, como este libro lo prueba, sobre literatura y sobre filosofía francesa contemporánea. Y este libro a mí me parece, ya apenas lo descubrí el año pasado, automáticamente me capturó, me captó, por una cantidad de cuestiones que ahora voy a comentarles, digamos, ¿no? Pero sobre todo porque tiene una hipótesis que me resulta muy atractiva, que me resulta muy original en cierto sentido, que yo ya más o menos venía un poco trabajando hace un par de años, hace varios años, y que encuentro acá una confluencia con un montón de ideas mías también. Entonces es un texto que realmente es muy atrayente para mí. Y que incluso hasta me cuesta encontrar, como los libros anteriores hicimos, puntos débiles. Honestamente, en este libro yo no encuentro prácticamente ningún punto débil, a diferencia de por ahí en la novela de Houellebecq o en el ensayo de Preciado. Acá estoy muy en línea realmente con lo que plantea Martí, ¿no? Pero bueno, primero voy a contarles qué plantea, ¿no? Eh, yo, digamos, a fin del año pasado, en noviembre, participé de un evento donde me invitaron muy generosamente de la EOL, de la Escuela de Orientación Lacaniana, un público psicoanalítico y lacaniano específicamente, para hablar de este libro, para hacer una presentación de este libro junto con 3 psicoanalistas, digamos. En mi caso yo aportaba una mirada filosófica, particularmente yo me centraba en las partes del libro centradas o que estaban siendo mucho más abordadas por parte de Martí eh, desde los filósofos franceses, ¿no? Sobre todo Foucault, y también hay otro capítulo que ahora voy a contarles, donde se trabaja el concepto de lo neutro, ¿no? En Deleuze, en Derrida, ¿no? Entonces yo trataba de centrarme, intenté centrarme en esa presentación que hice, que la pueden leer. Voy a ponerles, digamos, cuando termine este video pueden cliquear y voy a ponerles para que lean esa presentación, digamos. Yo me centraba básicamente en esos autores, ¿no? Así que acá tengo algunos apuntes para comentar esta reseña, para tomar algunos elementos para esta reseña de aquella presentación, ¿no? El libro, entonces, vean que tiene una foto de la serie de Portraits in Drag de Andy Warhol, ¿no? De esos retratos en drag de Andy Warhol, lo cual ya nos da un indicador. Es una muy buena síntesis realmente del libro. El libro tiene toda una primera parte que se llama Lo neutro, el género, una cuestión de método, una segunda parte que se llama El sexo travestido, una donde trabaja la cuestión de la drag queen en la filosofía de Judith Butler particularmente, y luego lo va desplegando esta figura en otros autores. La tercera parte que se llama El sujeto de lo neutro, donde trabaja sobre todo Lacan, Deleuze, Barthes, Derrida. Y la cuarta parte, que está 100% centrada en Michel Foucault, se llama Michel Foucault el post-europeo, y trabaja toda la deriva norteamericana, californiana de Foucault, donde yo me centré particularmente cuando hice aquella intervención en la EOL, digamos, ¿no? Por tanto, si uno tiene que un poco sintetizar, este ensayo tiene 4 partes, que podríamos decir que la primera va sobre la cuestión de género, la segunda sobre lo trans, la tercera sobre lo neutro y la cuarta sobre Foucault. Foucault en términos de post-europeo, esta figura de post-europeo, ¿no? O sea, de un filósofo
que, por supuesto, siendo francés, trata de buscar una salida no europea o post-europea en su propia mirada, en su propia perspectiva, ¿no? Esos serían los 4 elementos fundamentales. Es un libro muy exigente, o sea, en el sentido de que requiere del lector que tenga cierto conocimiento del lenguaje psicoanalítico, por supuesto el lenguaje filosófico. No es excluyente, digo, si uno tiene cierto conocimiento puede abordarlo, puede leerlo, pero realmente es exigente, hay una cantidad de citas, una cantidad de referencias, de notas a pie, que lo hacen muy rico, muy muy rico, ¿no? Entonces, a ver, un poco tratando de articular, ¿cuál es la hipótesis que yo creo que plantea Eric Martí? Bueno, a ver, que no se puede comprender, que no hay forma de comprender la filosofía francesa contemporánea, si ustedes quieren, desde 1945 en adelante, sin este concepto de lo neutro, sin este eje, que lo sitúa en Roland Barthes, ¿no? O sea, en el grado cero de la escritura, un artículo de 1947, donde a partir de ahí, digamos, un poco se sitúa esta figura que en francés es el on, ¿no? El on, el se. Se hace, se habla, esta figura de la impersonalidad, del impersonal, digamos, ¿no? Y que de alguna manera funcionaría como una oposición, como una cuña, para todo tipo de división entre el singular y el plural, o incluso el masculino y el femenino. A partir de ahí lo que hace Eric Martí es, por ejemplo, tomar otros términos, obviamente el francés, como maná, sobre todo haciendo la lectura de Lévi-Strauss, que analiza este concepto de maná, que lo recupera a su vez de Marcel Mauss. Y también otras figuras como el truc, ¿no? El coso, que es bastante analogable a lo que a este término que se usa en castellano, digamos, cuando uno no sabe qué decir, dice ese coso, esa cosita, ese cosito, digamos, ¿no? Bueno, en francés es truc, eso, ¿no? Coso, que también funcionaría como una suerte de significante flotante, de alguna manera, impersonal, neutro, o otras palabras en francés como Mayam, por ejemplo, que es chirimbolo. Es decir, bueno, todo este tipo de rastreo que es muy interesante que lo va haciendo Martí respecto de el lenguaje. Acá está hablando puramente desde el punto de vista lingüístico, literario, a partir de Barthes, digamos, de un lenguaje neutro, impersonal, que precisamente resiste la asignación en un sentido o en otro. O sea, que resiste una asignación desde lo genérico, en el sentido femenino o en el sentido masculino. Pero acá estamos hablando en el plano de las palabras, o sea, que hay palabras femeninas o masculinas. Entonces, lo que dice Martí, por ejemplo, dice: lo neutro es entonces una especie de arma conceptual extremadamente eficaz y profundamente agresiva de expresión contemporánea del mundo al que en lo sucesivo es preciso enfrentar. Entonces, lo que hace lo neutro es un poco desregular las oposiciones tradicionales. Primero, al interior del lenguaje, abriendo esta tercera vía, por así decirlo, ¿no? Y después lo que va a hacer Martí es dar un paso más allá y ver cómo funciona, por qué. Porque él detecta que en la filosofía francesa lo neutro, ya no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista conceptual, como concepto, es tan importante. Y hace una suerte de genealogía, una suerte de rastreo de diferentes palabras, términos, conceptos, en autores, en filósofos franceses, que de alguna manera dan cuenta de la neutralidad, en este caso sí, ya sexogenérica. Él lo sitúa, él dice, por ejemplo, no hay posibilidad de lo neutro sin sujeto perverso. Acá aparece la noción del sujeto perverso como una alternativa digamos, al sujeto moderno, neurótico, sobre todo, esta figura privilegiada del neurótico. Bueno, él dice, frente a esta mirada del neurótico como el hombre moderno alienado, entronizado, como víctima, el perverso, por el contrario, es una figura que implica una salida. Obviamente acá ya está haciendo referencia a un texto que es el Antiedipo, de Deleuze y Guattari, donde ahí aparece la figura del esquizo, que el esquizo funciona un poco en este sentido. Él dice que el esquizo, que este esquizo de Deleuze y Guattari, implica una construcción subjetiva claramente contraria a la figura del neurótico,
cierto reflejo aristocrático, dandy, que anticipaba de manera sorprendente al queer americano, una suerte de proto-queer. El esquizo de Deleuze y Guattari es una figura de lo neutro desde el punto de vista subjetivo, impregnado de cultura europea, pero anarquista y pop. Es muy interesante esta lectura. Obviamente, como ven, lo que está haciendo Martí, que todavía no lo dije, pero lo digo ahora, está tratando de dar cuenta de los antecedentes, de lo que él considera que son los antecedentes filosóficos europeos y particularmente franceses, de la teoría queer de Judith Butler. Es una lectura muy interesante, ¿no? Porque, por supuesto, parte de esta afirmación que está presente en el prólogo del Género en Disputa de 1990 de Judith Butler, donde Butler plantea que ese texto, Gender Trouble, es un libro que está basado en lo que ella llama French Theory, ¿no? O sea, la teoría francesa, que es un producto muy particular porque paradojalmente es un producto cultural, intelectual, académico, estadounidense, que sin embargo está configurado de teoría francesa. O sea, la teoría francesa no existe en Francia, existe en Estados Unidos. Entonces, es un producto demasiado, lo que ella va a plantear, su teoría queer, digamos, demasiado afrancesado para Estados Unidos y demasiado americanizado para Francia. Y además hace una lectura, Butler, muy peculiar, muy homogénea, digamos, muy forzada en muchos casos, colocando finalidades militantes, borrando singularidades de un montón de teorías filosóficas que no tienen nada que ver, aunando a Monique Wittig, Kristeva, Michel Foucault, Lévi-Strauss, Lacan, digamos, bueno, trata de juntar todo eso, Althusser. Entonces, lo que interpela este texto de Martí es dar cuenta de eso. Bueno, a ver, qué es la French Theory? Si realmente hay una genealogía, uno podría situarlo. Y cómo colocar a Judith Butler. Por tanto, es una, digamos, en el fondo, este libro de Martí, El sexo de los modernos, es una lectura, a mi juicio, muy original de la teoría butleriana, muy original, que da cuenta de esta precuela, para ponerlo en términos fílmicos, cinematográficos. O sea, lo que muestra Eric Martí es, bueno, ok, Butler dice que se basa, se apoya su teoría queer norteamericana en la French Theory. Pues bien, veamos cuáles son esas fuentes, ¿no? Tratemos de desglosarlas y tratemos de entender que lo queer como concepto, o que lo género específicamente como noción, o que el género como noción, perdón, tiene un antecedente, que es lo neutro en la filosofía francesa. O sea, la figura de lo neutro en la filosofía francesa opera como, de alguna manera, la piedra fundacional, digamos, ¿no? De lo que se conoce como la French Theory, que a la postre termina originando el concepto de género. O sea, el concepto de neutro en la filosofía francesa funcionaría como el antecedente de la noción de género estadounidense. ¿Por qué? Porque de alguna manera desde lo neutro deshacemos, primero del punto de vista lingüístico, luego del punto de vista de la subjetividad, desregulamos la diferencia sexual. ¿Se entiende? Entonces ahí aparece, por ejemplo, como yo recién le citaba, esta noción de esquizo en Deleuze y Guattari. Por supuesto, en Barthes toma otro texto que es SZ, ¿no? Y ahí analiza la figura del castrado, de Zambinella, digamos, ¿no? Que es esta diva de la ópera de Roma que enamorará a Sarracín, ¿no? Que es el escultor. Entonces hay todo un trabajo sobre la figura del castrado y sobre la travesti también como personaje que aparece en Sarracín de Balzac desde la lectura de Barthes. Ahí tenemos otra. Hay otra figura también muy interesante que es la figura del huevo, que es una figura privilegiada por Deleuze, por ejemplo, en Lógica del Sentido. El huevo como, digamos, como esa superficie lisa, anorgánica, asubjetiva, impersonal, digamos, donde no está actualizada la diferencia, en potencia también. Y otras figuras, por ejemplo, en Jacques Derrida, como por supuesto la différance, el himen, la invaginación, es decir, son todas figuras conceptuales, nociones que de alguna manera remiten a lo neutro, a esta imposibilidad de separación o de división binaria sexogenérica, que operarían como antecedentes del concepto de género, ¿no? O sea, el esquizo, el huevo, en Deleuze y Guattari, estas nociones de Derrida que mencioné, las nociones de Barthes, operarían como antecedentes
de alguna manera como la fundamentación, como la materia prima de lo que Judith Butler llama la French Theory. Esto ocupa toda la primera parte, o sea, todo ese primer capítulo, todo el segundo capítulo y todo el tercer capítulo. Por supuesto, acá es una reseña, estoy dando una lectura muy, pero muy macro de este libro. Y la última parte, el cuarto capítulo, donde yo más me centré por ahí en mi presentación, hace lo propio con Foucault. Por supuesto, Foucault aparece mencionado también en las partes anteriores. Lacan, eso sí es importante marcar del libro, digamos. Hay una lectura muy interesante de Lacan, digamos, ¿no? De cómo Lacan es forzado, por ejemplo, el concepto de forclusión es forzado por Butler, según Eric Martí, es aplicado del campo de lo simbólico al campo de lo real. Cosa que, bueno, ahí ve cierto forzamiento, sobre todo también cómo esta noción de forclusión es fundamental para constituir el concepto de performatividad y toda una reflexión muy interesante en torno a esta categoría de performatividad, de interpelación en Althusser, bueno, cómo se ponen en relación estas tres nociones, forclusión, interpelación, performatividad, que además es una noción deudora de la filosofía de Austin, o sea, que es una filosofía pragmática, que es muy extraña para esta tradición y que logra ser con este elemento una herramienta central para construir el concepto de género. Bueno, todo eso aparece muy bien descrito en las primeras partes del libro. En la cuarta parte, obviamente que se centra en la figura de Foucault, hace un raconto de estas figuras de lo neutro que ya mencioné, y se centra en la cuestión del poder en Foucault, la desustancialización del poder, y sobre todo ese Foucault en el cual a mí yo estoy más especializado, me atrae por mi formación, por mi tesis de doctorado, etcétera, que es el Foucault de fines de los 70, digamos, donde hay un viraje en su concepción de poder, y hay todo un análisis muy interesante que hace Martí respecto de esa noción de post-europeo, o sea, de lo que yo llamo como devenir californiano de Foucault, digamos, ¿no? Entonces, Martí da cuenta de esto, primero da cuenta de la nueva apuesta metodológica Foucaultiana, de pensar el poder en términos de gubernamentalidad y salir de esta dinámica más nietzscheana, que él la deja de lado a partir de 1976, y por supuesto pensar el tema del liberalismo, del neoliberalismo, en relación además con la sexualidad. Acá es donde me parece a mí, aparece una de las hipótesis más interesantes del libro, más originales, y hasta incluso diría quizá para algunos, no para mí, pero quizá para algunos más provocativas. Para mí no es provocativa, para mí es bastante lógico lo que él dice, pero para algunos tal vez sean como más provocativos, que es esta confluencia que va a marcar Eric Martí entre, bueno, por un lado la noción de gubernamentalidad liberal y neoliberal en Foucault con la teoría queer de Butler, digamos, ¿no? Como hay ciertos elementos que él detecta que convergen. O sea, como la teoría queer, lejos de ser, digamos, una suerte de herramienta teórica crítica de este tipo de gubernamentalidad, más bien es una consecuencia. Es decir, bueno, por un montón de razones, digamos. En principio porque compartiría, según la visión de Eric Martí, esta concepción de poder como juego estratégico, esta visión de la subjetividad con una lectura de la libertad ceñida a la agency, a la agencia, cómo aparece todo este lenguaje en términos de comportamiento muy deudor de una mirada pragmática, de una mirada analítica, desustancializada, que también converge con la posición que Foucault tiene respecto del poder hacia 1978, es decir, todo este tipo de palabras, agency, empowerment, bueno, que son palabras incluso que uno puede vincular con el lenguaje hasta el management, digamos, ¿no? Que usa Butler y que analiza con mucho criterio Martí. Les leo, por ejemplo, este fragmento. Dice, la intuición más destacable para mí de Martí es la siguiente. Lo real, sin ley, es el punto de confluencia entre el Foucault liberal y la teoría queer de Butler, entre la California de la subcultura leather que fascinó a Foucault y la New York de las drag queens que sirvió de material reflexivo a Butler, nos encontramos con claves comunes, ¿no? Tanto la analítica Foucaultiana del liberalismo como la teoría queer butleriana se asientan en un marco común. ¿Cuál es? Un marco comportamental, ceñido al análisis de comportamientos, securitario y ambiental.
¿Mm? El poder que determina ambas miradas no es pensado de una dinámica de dominación unilateral de amos y esclavos, sino como juego estratégico reversible, digamos, ¿no? El mercado es la representación más clara de este real polimorfo heterogéneo, eh, y que uno puede verificar, insisto, en la noción de agency, una libertad en términos de resistencia, pero restringida, y el homo economicus, por ejemplo, en Foucault. Entonces, esto es muy interesante. Todo este análisis del léxico pragmático analítico que tiene incluso Foucault en los 70, porque él mismo reconoce que le interesa hacer una filosofía analítica del poder, lo reconoce, digamos, en una intervención del 78 en Japón, y, y que también detecta Martin Butler, digamos, ¿no? En este discurso del self-making y muy centrado en la producción de la subjetividad. Este es un elemento, esta suerte de deriva estetizante de la teoría queer, ¿eh? Estetizante comportamentalista, digamos, y con una mirada de la libertad muy limitada, digamos, da cuenta de una paradoja, según Eric Martí, que por un lado hay una suerte de sociologismo extremo, es decir, uno desde el nacimiento está asignado sexogenéricamente y no puede escapar. O sea, hay una suerte de interpelación ya desde el nacimiento. Uno nace y está interpelado, está asignado, y esa asignación implica una identidad. En este caso, sexogenérica, masculino, femenino. Que es un poco cómo opera la teoría queer, con esta dinámica de la performatividad, digamos, ¿no? Me dicen que soy, eso que me dicen implica una asignación y implica una configuración, a partir del lenguaje médico, a partir del lenguaje jurídico, etc. Y por tanto, mi comportamiento debe estar en función de esa asignación de nacimiento. Ahora, al mismo tiempo y paradójicamente, precisamente como soy asignado y precisamente como la asignación demuestra que hay una construcción, bueno, puedo salirme de eso, puedo resistirme, ¿no? Si mi autopercepción es contraria a esa asignación, puedo resistirme y ahí aparece la agency, aparece la resistencia y ahí aparece esta figura. Por eso la drag queen opera como un personaje conceptual, en palabras de Deleuze, ¿no? Un personaje conceptual que nos muestra que la asignación sexogenérica es eso, es constructiva. Y si es constructiva, se puede modificar. Y se modifica mediante la resistencia, digamos, ¿no? Entonces, si el género es una performatividad que implica una asignación, también puedo salirme de ello. Ahí aparece el margen de libertad. Pero esta es un poco la tensión. Ahora, esta dinámica se da en un marco que uno podría llamar liberal. ¿Se entiende? Este es el punto, ¿no? Entonces, vean un poco lo que yo planteo acá, digamos, ¿no? Esta es la pregunta que yo me formulo, ¿no? Si el género, a partir de lo que Martí plantea, si el género en rigor es una construcción al interior de la cultura occidental, porque básicamente esto es lo que está planteando, o sea, si las marcas genéricas o el reglamento de género, las pautas genéricas, son pautas o es un reglamento al interior de una cultura determinada, que es en este caso la occidental, que da cuenta de prácticas femeninas y masculinas, la pregunta que uno se puede hacer es si la subversión y modificación reversible de las relaciones de poder binarias no es más bien otra posibilidad que permite precisamente la gubernamentalidad liberal, tal como Foucault deja al descubierto, y no tanto una forma que nos posibilite salir por fuera de ella. ¿Se entiende? En otros términos, de acuerdo a Martí, hay una tensión irreductible entre un sociologismo inflexible e imperativo, en el cual el género es socialmente construido por la asignación performativa, esto que decía yo recién, y al mismo tiempo un anarquismo eufórico que permite la agencia como expresión de la libertad, pero es una libertad en términos de resistencia individual. ¿Se entiende? Entonces, la misma, el mismo esquema gubernamental que da cuenta de esta asignación permite la agency como forma de libertad. Entonces, lo que está planteando Eric Martí es que la teoría, este es en el fondo, yo creo, como su planteamiento, que, que la filosofía de Butler es una filosofía absolutamente estadounidense. Este es el punto, ¿no? O sea, por supuesto que la French Theory es un producto absolutamente estadounidense, muy lejos de tener que ver con, por supuesto, pero por razones obvias, digamos, ¿no? Con una filosofía francesa, por supuesto, toma elementos
pero la forma en la que esos elementos de tradición francesa son articulados es muy estadounidense. Es una lectura, si ustedes quieren, pragmática. El concepto de performativo es un concepto de la tradición pragmática, entonces, y es fundamental para la noción de género, ¿no? Entonces toma algunos elementos y referencias franceses para construir un producto químicamente norteamericano. Eh, y por tanto, la filosofía y la noción de género forma parte de esa tradición. Esto no necesariamente es dicho de una manera negativa por parte de Martí. Está haciendo un análisis genealógico, está realmente argumentando con altísimo nivel para mí, con textos y de manera muy pero muy clara, ¿no? Eh, y dando cuenta de esto, ¿no? Entonces, y que además, a ver, si uno lee, si uno ve algunas críticas que se le hacían al género en disputa, una de las críticas era esta, digamos, por izquierda, si ustedes quieren, ¿no? Que es un texto que a veces es muy individualista, que a veces es muy hasta solipsista, estetizante, que no da cuenta de una constitución más en términos comunitarios. Es verdad, hasta la propia Butler me parece que es consciente de eso y sus textos subsiguientes hasta cambian un poco el eje. Hasta cambian un poco el eje. Entonces, vean lo que yo digo acá, al final de mi presentación que hice el año pasado, dice, la noción de género se constituye al mismo tiempo desde una visión opresiva, uno es asignado a un género y obligado a performarlo, con el riesgo de ser castigado si no lo hace, a la vez que es precisamente este develamiento del carácter constructivo lo que permite desarmarse para construirse una dirección diferente. Esta es la característica. Y en ese sentido, la drag queen es tan importante para Butler porque es una fail copy, es una copia como fallida, digamos, ¿no? Que deja en evidencia este elemento de la constructividad y que deja en evidencia también que todos, de una manera no paródica, estamos performando, ¿no? A ver, lo que está planteando, y de hecho si uno ve otras intervenciones, por ejemplo hay un diálogo muy interesante de Eric Martí con Miller, eh, donde Eric Martí dice que para él Butler tiene posiciones moderadas incluso, ¿no? O sea, dice que es centrista, lejos de la posición de ser una partidaria de la democracia radical o que aunan la CLO. Yo creo que esto es bien interesante, digamos, ¿no? Lo que está dejando en evidencia Martí, que hay un costado liberal en Judith Butler que tiene que ver con el elemento normativo, el elemento en favor de la autonomía de los cuerpos, el elemento en favor digamos, como un reconocimiento en términos de derechos. Eso está en los textos de Butler. Entonces me parece, a veces se pone el foco no tanto en Gender Trouble, sino en los textos posteriores donde efectivamente Butler habla de la CLO y de la democracia radical, una visión más populista, si ustedes quieren, pero también en Butler hay un elemento liberal, hay una pata liberal que tiene que ver con lo normativo, con la autonomía de los cuerpos, y me parece que esto también está dejando en evidencia Martí, es otra lectura posible. Entonces, por supuesto, esto puede ser para algunos sorprendente o para algunos criticable, no sé. Yo lo que valoro altamente de este libro, y con esto ya voy terminando, lo que valoro altamente de este libro, en esta reseña, es esto, es la hipótesis. Es una hipótesis muy interesante, es una hipótesis original, una lectura hasta cierto punto original. Así que por eso recomiendo su lectura, recomiendo que se lo lea de manera tranquila, digamos. Es un texto, ya les digo, a veces bastante erudito por sus afirmaciones y demás. Les puedo leer un fragmento. Acá tenía algunos fragmentos marcados, por si les interesa ampliar. Por ejemplo, a ver si tenemos algunos donde se encuentra esta confluencia entre la teoría queer y Foucault. Por ejemplo, en la página 427, ¿no? Esta parte a mí me parecía interesante. Dice, en ese aspecto, para él, acá está hablando de Foucault, el desplazamiento geográfico es tan esencial como el desplazamiento ideológico. Cuando se trata del neoliberalismo, dejamos el continente europeo, donde el neoliberalismo alemán no tiene fuerza de ruptura, y nos trasladamos al continente americano, que no es solo el terruño neoliberal, que no será solo el terruño de los gender o del pensamiento queer,
sino el suelo destinado a enterrar para siempre el pensamiento europeo. ¿Se entiende por qué esta figura de los post-europeos? La secuencia abierta por los años 78-79 será para Foucault y hasta su muerte un periodo de americanización, a contrapelo del antiamericanismo, que es un etos del pensamiento francés. Y acá menciona a Lacan y a Baudrillard. A diferencia de ellos, Foucault realmente quizá fue uno de los filósofos más, hasta diría, fascinados por Estados Unidos, ¿no? Bueno, y eso confluye también con este viraje de su lectura del poder y con, según Martí, con la anticipación del pensamiento queer. Así que es un gran libro, lo recomiendo enfáticamente. Y por último, si les interesa este libro, yo voy a dar a partir del 22 de marzo un curso virtual que se llama Género y Filosofía Francesa, que en alguna medida va a tener a este libro como protagonista. O sea, vamos a trabajar precisamente esa relación, la noción de género en Butler, en vínculo con los autores que menciona Éric Martí, con Deleuze, con Derrida, con Foucault, con Barthes. Vamos a ver esa relación de manera específica y de manera muy detallada. Así que si les interesa leer digamos, con un apoyo, con clases de por medio, este texto de Éric Martí y muchos otros textos, por supuesto, los invito, ya que estoy, digamos, aunque es una reseña, los invito a que se sumen a este curso que se llama Género y Filosofía Francesa, que arranca el 22 de marzo en curso virtual. También voy a dejarles abajo de este video un link por si quieren mirar el programa. Así que bueno, les mando un gran abrazo y la próxima semana subo la última reseña sobre Cher Connard de Virginie Despentes, ¿no? Una novela en este caso. Un abrazo.